Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo, un poco cambiadito me van a notar, pero sí, sí soy yo. En esta ocasión, mi invitada es alguien que nos ilumina en Twitter, en redes sociales, con cuestiones que tienen que ver con el guionismo y la apreciación del cine desde el guión. Es alguien que además tiene esta facilidad de apertura para estar explicando, detallando, y en esa facilidad de explicar y detallar amplía el panorama para hablar de muchas cosas con relación a la escritura de un guión, a cómo se aprecia en pantalla y con temas, por ejemplo, tan delicados ahí, complejos o controversiales que luego tenemos con relación a géneros como la comedia. Y me refiero a Ana Grajales. Ana, bienvenida seas. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Elías, y gracias por la introducción. La verdad es que todo lo que pongo en Twitter o en redes o comparto o que se ha vuelto como un poco viral a veces, desafortunada o afortunadamente, viene de lo que vivo al ser guionista, ¿no? Profesional tanto en cine como TV y guionista que escribe comedia porque quiere escribir comedia, ¿no? Entonces creo que eh, a veces creo que la comedia tiene como como una etiqueta como si fuera algo sucio, como si fuera un cine inferior o de menor calidad. Entonces, pues sí, parte de lo que me gusta hablar es de cine, de guión y de por qué sí hay muy buen cine y muy buenas series de comedia y de muchos géneros que se hacen aquí en México y en Latinoamérica. No, y es que justo por eso estás aquí, eras la indicada para empezar con esta conversación, porque hablando el otro día con Edgar Apaco, que lo tuvimos aquí para hablar sobre qué tanto pesa realmente la taquilla en el público mexicano con relación a los estrenos o títulos que llegan a cartelera. Y entre otras cosas salió el tema de la comedia. Decía, bueno, es que hay un público que ya no le está gustando la comedia y empieza a demandar otros géneros y se nota en el acercamiento que tiene al terror, por ejemplo, ¿no? Luego también esta complejidad de que a veces nada más se estrenan dos películas y curiosamente son del mismo género. Y atendamos que es comedia, ¿no? Porque es algo que las cadenas exhibidoras consideran que es el contenido que va a traerles público a las salas. Ahora, tú decías que es un género que se le ve como sucio, como que se le menosprecia, y sí, yo diría que incluso estigmatiza. Hay un estigma alrededor de, por muchas razones, por muchas, incluso yo he caído en esa parte del estigma, ya sea porque se repiten repartos, porque vemos a a la misma figura reciclándose con historias que incluso parecen similares, pero hay un estigma todavía peor, que es el hecho de considerar que el cine mexicano es un género en sí, ¿no? Es como, es mexicana la película, y ya por eso como que se descarta. Eso nos desvirtúa pensar que todas las películas son de Omar Chaparro o todas son las películas de Eugenio Derbez, y no es así, ¿no? Vemos distintos talentos apareciendo con diversas historias. El problema es este estigma que tenemos de creer que todas las comedias son bobaliconas, porque las hay. También hay películas de comedia que sí son malas, son muy malas, pero hay películas que también son buenas y que pueden ser muy buenas. Sin embargo, no encontramos un diferenciador ahí. Yo no sé si por todo este soporte de estigmas que traemos en mente, o porque no queremos darle la oportunidad y nos compramos un montón de ideas. Y yo lo vi con una película en particular, Malvada. Recuerdo que estaba yo con la familia, no recuerdo si con la familia o con alguien más, pero iba caminando. Le digo, oye, vamos al cine, vamos a verla. ¿Por qué? Pues bueno, porque en lo personal sí veo cine mexicano. Y independientemente del póster y la mala campaña que se le hizo a una película así, porque la publicidad me parece que fue mala, la persona dijo no, y bueno, yo también como que dije, bueno, no, de seguro es otra comedia. Corte A, la veo meses después ya en una plataforma de streaming y digo, a ver, la película no es lo que yo pensé, lo que imaginé, por el contrario, me parece una buena película y qué lástima que no le di la oportunidad en cine, ¿no? Pierde ese chance de poderla platicar ya vamos entrando por, Ana, para cederte la palabra. ¿Qué tanto nos pesa precisamente este estigma para rechazar la comedia y para ni siquiera darle la mínima oportunidad de verla? Sí, creo que Malvada es el ejemplo perfecto, ¿no? Y creo que tienen que ver tanto de decisiones de distribuidoras, decisiones de publicidad,
de salas, de fecha de estreno, y que sí fue una peli que nada en contra de todas las personas detrás, pero siento que la dejaron morir, ¿no? O sea, Sí, que en un mundo pre-pandemia hubiera sido un hitazo de taquilla, ¿no? Hubiera sido este fenómeno y se hubiera colado al top de taquilleras de ese año, ¿no? O sea, creo que justo lo que comentabas con Edgar, pues es cierto, el público está cambiando. Creo que antes de que nos adentremos a hablar un poco de el estigma que hay alrededor del cine mexicano, pero sobre todo de la comedia mexicana, creo que es importante entender de dónde viene nuestro cine, ¿no? Y también cómo se hace nuestro cine. Porque creo que muchas veces es, no, pues todas son películas de Derbez y Omar Chaparro y Díaz, y a ver, vete con un videocine, ¿no? Con un Cinépolis con un corazón a que se animen a poner en 1500 pantallas una película, ¿no? Porque el cine comercial tiene unas reglas muy diferentes a lo mejor un cine que tiene otros objetivos que no es hacer dinero, ¿no? Que ujú, viene siendo como el cine que se va a festivales, un cine autoral, que creo que lo bonito que ha dejado la pandemia es que ahora las distribuidoras grandes que nunca en la vida hubieran agarrado una película como, no sé, Heroico, pues era para un tiraje, ¿no? Para salir con tantas pantallas. Hoy en la pandemia, justo como están viendo esta respuesta de que el público quiere diferente tipo de historias, pues ya las están mandando como si fueran, ¿no? Este tipo de comedias. Creo que también hay que entender mucho, eh, la comedia siempre ha sido un género fértil en México, desde que sale el cine, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con los códigos que tenemos como país, ¿no? O sea, creo que es increíble, pasa algo político, algo, no sé, tiembla, sucede algo en México que no debería ser tan chistoso y a los 2 segundos ya hay un meme, a los 2 segundos alguien ya te mandó el sticker, ten un bolillo, ¿no? O sea, yo sí creo que como mexicanos, por cómo hemos formado nuestros códigos de país, el humor se ha vuelto tanto un mecanismo de defensa para sobrellevar la realidad, ¿no? De ser mexicano, pero también creo que es algo que busca la gente, teniendo en cuenta la realidad que vive nuestro país, ¿no? Y cuando digo la realidad, pues hay muchos temas desde ujú. feminicidios, secuestros, eh, falta de privilegios, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que creo que por eso el espectador mexicano responde muy bien a la comedia, ¿no? Porque antes se hablaba de que pues, el espectador no quiere ir a sufrir a las salas de cine, ¿no? Entonces, creo que por eso si nos vamos un poquito como a los 90, 2000, donde ya empieza como el eficine, empieza a crecer la producción de películas y todo, pues evidentemente veníamos de un XH Derbez, ¿no? Que no, nadie, pueden decir muchas cosas de Derbez, pero Derbez por mucho tiempo fue el rey de la televisión mexicana, ¿no? Sí, Salía en shows como el de Paco Stanley y eran shows súper cómicos, con un humor negro, y eso era lo que la gente quería ver, ¿no? Y obvio hay como aristas y todo, pero las dos televisoras que por muchos años dictaban el tipo de series, teleseries, películas que se hacían en México, pues siempre buscaban este contenido un poco eh, humorístico. Y ojo, no estoy diciendo que no existieran otro tipo de cosas, simplemente como en lo comercial, como que siempre se ha permeado, ¿no? O sea, en Familia con Chabelo, pues era un show súper divertido y se basaba en sketches y cosas, ¿no? Que Chabelo llevaba, la catafixia. O sea, creo que a veces, y creo que nos pasa como realizadores, como que nos da penita decir, pues sí, venimos de ahí, ¿no? Venimos de telenovelas divertidas, de Rebelde, que era como novela mezclada con comedia, con dramedy, con todos los géneros. Y creo que eso se permea en el cine, evidentemente, ¿no? Evidentemente una película como Nosotros los Nobles, que es una película divertidísima, un guión divertidísimo, pues por eso fue el fenómeno que fue, porque estaba hablando del tejido más sensible que tiene México, que es el clasismo, ¿no? De una forma tan divertida que todos podían decir, quiero ver esta película varias veces. Y creo que eso pasa, que empieza a suceder, que creo que este no es solo un problema de México y también en general de la industria, pues obviamente no
puede separar el negocio del cine, y sobre todo el cine comercial, ¿no? El cine que se hace con fines de lucrar y ganar dinero o entretener a las masas. Y creo que no está mal decirlo, ¿no? O sea, hay gente que dice, todo el cine es comercial, y yo, no, 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 dile eso a Chris Richard, todos cineastas que solo están en la cineteca, ¿no? Y no lo digo que esté mal, ¿no? Y no por salir en 1500 salas de cine es mejor tu cine que si saliste en 8 festivales y 2 semanas en la cineteca. No, no, no. O sea, creo que podemos vivir en un ecosistema donde existan varios tipos de cine y haya mucha diversidad para el espectador. Pero creo que lo que empieza a pasar es, estos estudios ven que empieza a ser negocio el cine, ¿no? Tanto el cine mexicano, sobre todo como crece la producción con Eficine, ¿no? Con este incentivo para financiar una parte hasta 20 millones de pesos de la película, que en muchas películas comerciales termina siendo la mitad del presupuesto o un tercio del presupuesto, eh, empieza volverse como el cómo podemos ir a la segura, ¿no? Así como podemos ir a que lo que vamos a hacer eh, sea un hit y nos genere mínimo unos, antes, esto es prepandemia, ¿no? Unos 80 millones de pesos. Pues, ¿no? Los gringos sacan esta ideología que, bueno, no es ideología, es un formato de estructura de guión que se llama el Save the Cat, que básicamente Blake Snyder, que era un señor muy estudioso y nerd del cine, del guión, se empieza a preguntar por qué las películas taquilleras funcionan, ¿no? O sea, si están los 3 actos, y si está el camino del héroe, si está todo lo que dice Robert McKee del personaje, viaje interno, viaje externo, pero ¿por qué Tiburón rompió taquilla? ¿Y por qué después El Padrino lo hizo? ¿Y por qué Star Wars lo hace? ¿Y por qué Mean Girls lo hizo? ¿No? Entonces, dice, tiene que haber como algo ahí. Entonces, lo que hace Blake Snyder es, en vez de estudiar la teoría del guión, ¿no? Que era lo que se había hecho antes, él dice, voy a estudiar los estímulos del público, o sea, los estímulos cerebrales del público, cuando ven estas películas, ¿no? Y cuenta la leyenda que él saca 15 pasos que eran como los picos cerebrales cuando el público se emocionaba que pasaba algo, ¿no? Y saca esta como fórmula que se llama Save the Cat, ¿no? O salva el gato. Y lo que sucede es que en el cine comercial, y no solo en México, en muchos países, en Estados Unidos, se vuelve como la Biblia para poder hacer una película comercial. Si tu película no tiene estos 15 bits, así de que en el minuto 15 tiene que entrar el catalizador del personaje, ¿no? En minuto 75 tiene que ser All is Lost, ¿no? Y me ha tocado estar del lado que tienes un guión y que dices, oye, pero son 4 personajes, ¿cómo quieres que el catalizador entre en página 15 si lo seguimos presentando, ¿no? Y de que, ¿qué está pasando? Y para los estudios, como ese era la única garantía que ellos tenían de que esto iba a funcionar, era que sea 6 de cap. No nos importa lo demás, que sea 6 de cap. No, y sí, obvio hablaban de valores y todo, pero creo que por eso se empieza a sentir literalmente la fórmula, ¿no? Y ojo, yo no estoy en contra de Save the Cat, no estoy en contra del Camino del Héroe, no, todas las películas lo usan, en realidad, ¿no? Eh, pero creo que se vuelve tan cansado el proceso que hay veces que dicen, no, pues ya quieren esto y que se peleen aquí, que se peleen aquí, porque las reuniones se vuelven más en cómo esto queda en este molde que ya tenemos y que probamos. Y por eso salían películas y películas y películas que se parecían. Y obviamente como espectador, así quitándome el gorrito de guionista, pues dices, ay, ya salió Cindy la Regia. Y luego, pero espera, como que me recuerda a no sé qué. Y Cindy es una gran película, ¿no? O sea, a mí me encantó Cindy, por eso pedí así entrar a escribir la serie, ¿no? O sea, como que pasaba mucho esto, salió un No Manches Frida, ¿no? Y era como, pero ¿qué? Y eran películas muy fructíferas, que, ojo, siempre sale así la película de Derbez. Derbez le ganó a Spider-Man en taquilla y la taquilla no miente, ¿no? O sea, creo que es justo entender eh, como de dónde venimos, pero creo que llega un punto, y si quieres ahorita hacemos una pausa como porque sé que ya me eché todo el monólogo, que esta no diría sobreproducción, pero a lo mejor sobre exhibición de películas
muy similares, casi, casi como, ¿te gustó Cindy? Entonces ve a ver eh, Veinteañera Divorciada Fantástica, y te gustó Veinteañera Divorciada Fantástica, pues hay Treintona, Divorciada Fantástica, ¿no? Y se empiezan a aparecer visualmente. No digo que estas películas sean iguales, no, 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 las he visto las tres y son muy diferentes, muy divertidas, grandes, grandes películas, ¿no? Pero las empiezas a ver en cartelera del cine y sus pósters te quedas como, ah, no, así de, pero ¿qué película es cuál? ¿No? Y creo que es lo que comienza a pasar con, digo, es mi teoría, con el espectador, que si comes, no sé, por más que mi comida favorita sea el sushi, si como sushi diario, te saturas y llega un punto que me vas a poner a ti el rollo más acá con el sashimi y todo lo show, y te voy a decir, no puedo, no puedo, Elías, ya, ya no quiero ver sushi, tráeme una pizza ahorita mismo. Y creo que es lo que pasó al momento en la pandemia, que todo el mundo está encerrado y podía ver mil y un cosas. Me parece como interesante justo que el regreso a ver cine mexicano ha sido complejo, ¿no? Y en esa complejidad, ahorita que Sí, hablabas entonces, de cómo analizar, cómo estudiar al espectador, yo últimamente tengo mucho esta pregunta que es, bueno, ¿qué nos hace reír? ¿No? Me lo estoy preguntando constantemente, sobre todo porque reviso películas frecuentemente, ¿no? Entonces revisas el humor de Cantinflas, Tintán, revisas el humor después de las sexicomedias con Sayas, el Flaco Ibáñez y demás. El fenómeno este de la risa en vacaciones, que yo fui, o sea, a mí sí me tocó ir a verlas al cine, me carcajeaba, y ahora que repasé la uno me volví a reír, y es como, ¿pero por qué, no? Es como, ¿qué está pasando? Y luego, pues ahorita que veo este fenómeno de, porque por un lado es como, detesto las comedias, pero por otro lado siguen siendo taquilleras, sí, en cierta parte porque las cadenas exhibidoras apuestan ese contenido, pero otra parte porque también hay un público que dice, si yo salí de trabajar, estoy hasta la madre de mi jefe de esta situación, lo menos que quiero es irme a clavar con una película de Bergman, ¿no? Por ejemplo, lo que me quiero ir a reír o a cotorrear, porque sabes que ver una película de comedia es también para eso. Sin embargo, hay este raro, extraño fenómeno de que al mismo tiempo que las buscas hay una reticencia. Ahora, recién vi la de Sobreviviendo mis 15. Hay cositas que a mí me hicieron reír y hay otras por el mismo tema, porque a lo mejor yo soy medio antitradicionalista en ciertas cosas. Dije, oye, que me molesta que a la pobre morra me estén dice esto, que también va para allá, ¿no? O sea, las comedias nos están mostrando temas de nuestra realidad y nuestra cotidianidad a través de la carcajada y la risa, a ver, atiende aquí este problema. Y hay unas líneas muy delgadas ahí que me soltaron, te digo, la carcajada, como el tema de los aguacates de la mamá de Memo Villegas, en fin. Entonces me hizo una película que, entre otras cosas, creo que uno de los méritos es la protagonista, es decir, una cara fresca, una nueva una actriz para una generación que viene en camino, que también necesita de estos referentes. Y esa es otra cosa que hablaba yo con Edgar. A ver, ¿qué tanto también pesa esta afinidad o comunión que podemos tener como espectadores con los talentos que aparecen a cuadro? Porque pues en su momento era Cantinflas, Tintán, hicieran lo que hicieran, la gente iba y los veía porque eran Cantinflas y Tintán. En los 80 es porque era Sayas, ¿no? Haga lo que haga, así sea el mismo guión con distintos oficios, ahí están. Eh, Como que ahora le preguntaba yo a Edgar, ¿pesan las figuras, pesan los nombres? Me dice, fíjate que no, no están pesando, ¿no? Entonces es también como, ok, yo no sé si también por ahí venga esta reticencia que tenemos como público a las comedias. Y la otra pregunta que me hago es, ¿qué nos hace reír, ¿no? O sea, realmente nos está devastando tanto la realidad que tenemos acá, que ahora ya nos molesta hasta carcajearnos de lo que nos representa una ficción. sí, que creo que, digo, podríamos hablar nada más de qué es chistoso y creo que ha sido un tema que se ha estudiado de derecha a izquierda, se han hecho varios estudios, tanto científicos, tanto sociales y todo, porque sí creo que el humor es un reflejo, de cierta manera, de nuestro contexto, ¿no? O sea, las cosas, si ves una comedia de otro país, probablemente te va a dar risa a ciertos momentos, ¿no? Y hay cosas que son muy
universales, ¿no? De la experiencia humana, pero hay ciertas cosas y creo que todos nos ha tocado que ves una película y dices, ay, qué gringada, ¿no? Estaba muy Ujú, gringado, como de que, no, pues, porque creo que el humor al final sí está reflejando eh, los códigos que vivimos, ¿no? O sea, porque, eh, y regreso a nosotros los nobles, porque este chiste de por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela, dio tanta risa y se volvió el meme que fue, y Carla Sosa se volvió yo creo que lo más cercano que llegamos a tener en esta última década, una estrella de taquilla, ¿no? Eh, o esto de Cindy de masa con masa you cuando se come una torta tamal, porque todos nos hemos comido una torta tamal y entendemos perfecto eso. A lo mejor si alguien la ve en Japón se va a quedar como, ujú. es una torta tamal, ¿no? O sea, creo que una parte importantísima del humor, y por eso a veces no viaja también en otros territorios, eh, es que sí refleja, ¿no? El contexto que hay, a lo mejor en otros géneros no importa tanto, pero creo que en la comedia sí, y las realidades que estamos viviendo. Otra cosa, y que creo que es como lo básico, y aquí es donde la comedia y el cine de horror son muy similares, creo que mucho se trata de alivio, ¿no? La comedia es mucho de te voy a plantear una situación y la voy a aguantar, la voy a aguantar, la voy a aguantar, va a haber un suspenso y va a haber un alivio, ¿no? El cero y el payoff, ¿no? Y esa es la construcción básica de un chiste, ¿no? O sea, creo que eh, justo en Cindy lo hacen brillante con la palabra, o bueno, como diría Cindy, la B-word, ¿no? Que no podía decir la palabra verga, que por dato curioso, no estaba permitido que las mujeres dijeran la palabra verga en cine comercial porque tenía el miedo de que fuera a tumbar la película, que fuera a dar una mala imagen. ¿No? Entonces ahí está la genialidad del equipo detrás de decir, ok, que se vuelva un chiste. Y toda la película está, dijiste la B-word, y no sé qué, y la palabra B, y al final ya por fin suelta y dice, verga, y ya te muestra todo el arco y el cambio de personaje. Es un ejemplo perfecto del cero y el payoff, ¿no? Y es verdadero el personaje, verdadero lo que estamos viendo, y por eso ya tenemos este alivio y nos reímos, ¿no? Al final la risa es algo, es un mecanismo que se da de alivio, ¿no? Si alguien te da cosquillas, ¿cómo te alivias? Te ríes, ¿no? Lo mismo con el terror. Una vez que se hace cero para este momento, ¿no? Que te plantean, aquí hay algo raro, ¿no? Hay un monstruo que viene o hay no sé, se metió un alien, pero el protagonista no lo ha visto y tú estás en suspenso, en suspenso, en suspenso. Llega el susto, o como ahorita le dicen el jump scare, y ya hay ese alivio de, me asusté, pero ok, puedo seguir viendo, ¿no? Y es mucho como del ritmo, de en qué momento entra, en qué momento se quita, y creo que justo lo decía Greta Gerwig, ¿no? El dirigir comedia es como dirigir una orquesta, tiene que tener un ritmo, un vaivén, y, y creo que de ahí sale. También creo que mucho del humor, y esto lo dice también Judah Apatow, y digo todos estos nombres no para parecer intelectual, sino para que digan, esta chava no se alimentó, sino son gente muy pro. Judah Apatow decía que el humor eh, viene de un lugar muy profundo de tristeza o de dolor, y que un cómico, ¿no? Un escritor de comedia o algo, siempre está tratando de resolver sus propios traumas, sus propios temores, sus propias, eh, no sé, preocupaciones a través de esa comedia, porque si te puedes si puedes reírte de algo, ya no tiene ese poder sobre ti, ¿no? Así es como, y creo que todos y todas los que nos escuchen piensen en su amigo o amiga más chistosa, la que dicen, híjole, es que ella podría ser estando pera o él podría ser estando pero, y por lo general son estas almas un poco, ¿no? Que han vivido demasiado, estas almas viejas. Entonces, creo que de ahí viene eh, como, en muy resumido, ¿por qué nos hace reír algo? O sea, hay varias teorías neurológicas que se han hecho de por qué algo hace reír o no, pero te digo, eso ya podría ser otro podcast totalmente distinto, porque sí es muy interesante y se contradicen una con la otra, ¿no? Eh, Hay teorías que hasta dicen que, me río porque estoy viendo a alguien en desventaja, pero luego hay otra teoría que dice, no te ríes por eso, te ríes porque no te pasaría a ti. O sea, como que es muy interesante estudiar el por qué algo da risa, hasta la fecha no se sabe,
y creo que es lo bonito de la comedia. Y platicando sobre estas estrellas o este talento, o sea, creo que la realidad, sí hay estas estrellas que han salido, ¿no? Como un Cantinflas o como hasta en su tiempo Eugenio Derbez, ¿no? Pero creo que como el concepto que viene de Hollywood, del box office star, ¿no? Que si yo pongo a Leonardo DiCaprio en una película, me garantiza mínimo que voy a hacer 50 millones en el primer fin de estreno, ¿no? Y de ahí nace el concepto de los box office y por eso Leonardo DiCaprio cobra lo que cobra porque pues te está garantizando un, un chequezote por lo menos el primer fin de semana. Aquí en México creo que nunca se tradujo tan bien este concepto de estrella de taquilla, ¿no? Porque sí creo que sobre todo del 2010 al 2020 hubo varias películas, las más taquilleras eran de mujeres, protagonizadas de mujeres, y hay una crítica bellísima, la de Cindy Baila Sola, de Fernanda Solarza, ¿no? Que habla justo de eso, ¿no? De que la mujer está en el centro de las historias que son el top de taquilla comercial, pero no es en realidad una historia de ella, ¿no? Y que Cindy llega a romper este paradigma. Es muy linda. Eh, pero creo que se intenta replicar. Es como decir, ok, qué actriz nos funcionó súper bien en esta película? La vamos a repetir, la vamos a repetir, la vamos a repetir, la vamos a repetir, hasta que ya la pobre chava la queman, ¿no? Y platicando con actores y actrices amigas, pues es lo que pasa. Creo que son pocos o pocas los actores, justo como una Carla Souza, que creo que es como el referente más cercano, o sea, de los últimos tiempos que ha salido. Y por eso la caída creo que fue tan sonada a pesar de que fue una película de plataforma. Y no digo que sea menor cine, pero el cine de plataformas pues tiende a perderse en la conversación coloquial en una semana, porque es la vida de las cosas que se van a una plataforma de streaming, ¿no? Pero creo que Carla, y por quién es ella y su dedicación como actriz, ella fue la que fue encontrando esta carrera, pero pues sí, después de Los Nobles, tanto, y es como de Caso de Estudio, tanto ella como, ay, se me fue el nombre de Luis Gerardo Méndez, ¿no? Se vuelven como estas grandes estrellas y grandes revelaciones porque lo hacen increíble. Y creo que es interesante ver la ruta que ambos toman y las películas que empiezan a tomar. Sale Qué culpa tiene el niño y es otro hitazo de taquilla espeluznante, ¿no? O sea, y yo sí creo que es por la fuerza que trae Carla eh, al cine. Creo que a la par empieza también este cansancio un poco con el tipo de cine que se hace en México, porque se ven igual, mismos actores, eh, y por eso justo en películas como Sobreviviendo mis 15 o hasta la misma Cindy, ¿no? Que salía Cassandra, eh, se siente fresco porque son caras diferentes. Y Berenice Conguitut, sí, sí creo que ese es su apellido, de la actriz de Sobreviviendo mis 15, ella lo hace espectacular, también lo hace espectacular en Pinches Momias, ¿no? Y que la ves y dices, esta es una estrella, ¿no? Así quiero verlo en todo. O del cast de Rebelde, ¿no? De Rebelde Netflix. Pues Azul Guaita también ya está en todo. Y lo mismo con Mayer Mori, ¿no? Y ya está en películas que están en Venecia y todo. Entonces creo que es como el renacer de estas nuevas estrellas o caras de nuestro cine, y a lo mejor no pegan tanto porque tenemos muchísima variedad de cosas que ver, Ujú. ¿no? Fíjate, me pusiste a pensar en algo, Ana. Si apostamos, por ejemplo, por estas figuras del box office, ¿no? Vamos a pensar en un Memo Villegas, que ahorita ya lo estamos viendo en todos lados y en todo, ¿no? Y que a lo mejor en un momento dado el público se puede cansar y que es muy natural y hasta me parece lógico. Pero aquí la cuestión ahora sí que, para escucharte como guionista, ¿cuál es el riesgo de precisamente apostar por el box office, de que por una persona, por un actor, por un talento, una actriz, un actor, pueda perder una buena historia, ¿no? Es decir, que tú tengas un gran guión, tienes una buena historia y que a lo mejor digas, pero no es para este actor, sino a lo mejor es para este otro reparto, ¿no? Pero los productores te van a decir, a mí no me importa nada, o sea, aquí va tal, va tal.
cuando a lo mejor está confeccionado para pensar en otro tipo de reparto. ¿Qué riesgo hay, si es que lo hay, de que, por ejemplo, una buena historia se pierda a partir de la repetición constante de una misma cara, ¿no? Y Sí, te no, y creo que digo, 100% es un riesgo. Y, no, ah, no, no, te pongo el ejemplo, por ejemplo, me pasó con Michelle Renaud, que la vi en Doblemente Embarazada, que por supuesto no me gustó nada. Y yo creo que por ahí mismo dije, no, es que si yo veo Malvada o Corazonada va a ser lo mismo. Y no, por el contrario, ¿no? Me sorprendió mucho verla en esas dos películas y también tiene que ver a lo mejor con el director que trae atrás, ¿no? Que es este José Manuel Cravioto. Dije, este chavo sí supo conducir a esta chica y además está sabiendo por dónde guiarle, por dónde conducirla para que también ella se muestre como una actriz que encaja perfectamente en este género, ¿eh? sí, que creo que, y eso pasa aquí y en China. O sea, creo que la realidad, y más cuando se está haciendo un cine comercial, y pongo estos labels más como de exhibición, ¿no? De distribución, pero creo que sabes que no es como si tú estás haciendo tu película eh, que se va a ir al Festival de Venecia porque ya fuiste a 3 festivales y tienes una coproducción en, con Argentina y con, no sé, Londres, ¿no? O sea, tienen diferentes tipos de objetivos. Aquí, como estás aceptando que todo el financiamiento o gran parte del financiamiento de tu película venga de un estudio o de una distribuidora, pues sí tienes que jugar un poco con las reglas del juego, ¿no? Es decir, eh, cada vez que debuta un actor o actriz, ¿no? O estas caras frescas, digo, uy, qué genial que pudieron navegar este juego y encontrar esta cara fresca. Pero la realidad es que si tienes la siguiente película de videocine para verano, te van a decir, pongamos a Memo Villegas porque tiene más de 200,000 followers, porque a todo el mundo le gustó Harina, porque bla, 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 bla. Si llego y digo, oye, es que mi primo deja tú mi primo, vi una obra de teatro y vi a este actor, Pepito Pérez, y está cabrón, no sé, es que él, ¿no? Él es la persona que tiene que ser, como le pasó a William Friedkin con El Exorcista, ¿no? Él tiene que ser el padre y cambió y todo. Hoy en día te van a decir, ¿cuántos followers tiene? No, pues 800. Ah, no, así va a ser como, no, pues qué padre, que sea el extra. Y creo que es mucho ese juego, ¿no? Si te, es frustrante, sí, y no digo que esté bien, pero creo que por eso también se repiten eh, los casos. Y veámoslo del otro lado, así jugando a ser como el abogado del mal, agente del caos. Si yo te voy a dar a ti, cineasta, 40 millones de pesos para que hagas tu película, por más que yo salga y diga es que amo el cine y todo, te lo estoy dando porque le veo un interés, o sea, una oportunidad de negocio, ¿no? Que es como si alguien te da un patrocinio para tu congreso de no sé qué, pues el patrocinador te está apoyando, sí, a lo mejor le gustó tu congreso y no sé qué, pero te está apoyando porque espera tener un retorno de su inversión, ¿no? Y es entender que el cine comercial es eso. Por eso creo, y digo, no estoy segura, puede que haya otras razones, pero yo creo que va más por ahí, de decir, ok, voy a tener esta película divertidísima, no sé qué, el público amó a Carla Sousa. Tiene que ser Carla Sousa, ¿no? O sea, ¿no? Y por eso la ves otra vez en qué culpa tiene el niño, ¿no? Creo que con Memo Villegas es lo mismo, ¿no? De Harina fue el boom, todos estábamos muertos de risa con él en el show de Harina, y pues de ahí a la que sigue, y afortunadamente para Memo es un tremendo actor, ¿no? Que creo que él sí es un gran ejemplo de qué bueno que lo vemos en todos lados, porque él, sobre todo en comedia, tiene un timing increíble, justo en Sobreviviendo a mis 15, es lo mejor, ¿no? O sea, Sí. sí creo que tiene grandes momentos, pero sí creo que muchas veces el casting no es que eh, qué actor quiero, sino qué actor puedo tener en mis películas, sobre todo haciendo cine comercial. Ojo, todo esto que estoy diciendo, eh, no que no aplique para otro tipo de cine, ¿no? Como cine a lo mejor más autoral, más independiente, pero creo que ahí sí tienes más libertad de decir, no, pues yo voy a castear a mi prima, porque yo quiero que sea mi prima mi personaje principal. Cool.
¿no? Pero si te está financiando un estudio, una plataforma, este, aunque tengas tu oficina, pero como va a salir, ¿no? Y quien se va a echar la distribución, la exhibición y todo esto, son estos grandes estudios, pues ahí sí es como, bueno, ¿a quién puedo? ¿No? O sea, si tiene que ser de estas tres actrices, pues cuál es la mejor para este proyecto. Ojo, no digo que esté bien o que esté mal, solo que la cosa, si lo vemos del otro lado, pues es una forma de proteger esa inversión. ¿Mm? Ana, a ver, otro tema para ponerlo sobre la mesa, hilando y ligando, tiene que ver con hasta qué punto ustedes tienen facilidades o límites para explorar ciertos temas a través de la comedia. ¿Ya que voy? O sea, hay temas que se prestan precisamente para desarrollarlos de manera humorística y hay temas que a lo mejor no, ¿no? Que por su sensibilidad o dureza no encajan en. Pero pensando en el mexicano, que a todo le encontramos, como mencionabas al principio, la manera de carcajearnos y de reírnos por lo que sea y por lo que fuera, te digo, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Por cómo explorarlos? ¿Cuáles son los límites actualmente? Yo lo digo porque en un momento dado de la historia del cine mexicano era no se pueden decir groserías, en el otro momento dado es digan todas las groserías que quieran, y si hay que ver desnudos, nos mostramos desnudos, eh, no puedes tocar ciertos elementos de connotación política porque no está permitido, no está bien visto, hay elementos de connotación religiosa que tampoco. Y luego hay otro contraste, yo soy futbolero, ¿no? Me encanta el fútbol. Y uno de mis grandes problemas que siempre he dicho con el cine mexicano es la insistencia por llevar el fútbol al plano de la comedia, que incluso es hasta sintomático, ¿no? En el sentido de que Ujú. realmente, pues como futboleros lo vemos como un simple entretenimiento de tribu, de estar festivos, ¿no? Como que no le hemos dado la seriedad, bueno, entre comillas, la seriedad de vida, como la ven los argentinos, los uruguayos, etcétera. Pero es como, ah, no, o sea, podemos explorar un melodrama, otra forma de contar el fútbol. Corte A, te digo a la inversa, la otra parte es ustedes tú como guionista, ¿cómo te sientas a estructurar un guión? Porque una cosa es la historia que tienes en la cabeza y dices, esta es mi historia, pero a la realidad es cuando, a ver, tienes este candado, tiene que ir por acá, tiene que ir por acá. Y parece, porque también es otro lugar común que se escucha luego en las salas o cuando alguien sale de ellas, es que esta idea ya la vi, es un guión bien fácil o no hay guión. No, espérame, sí hay guión. Que no lo estemos leyendo bien o que no nos haya gustado la película es distinto, pero hacer estas cosas son complejas y nos cuesta mucho, ¿no? El ponernos en los zapatos a lo mejor de quien hace esa historia de, pues a ver, o sea, hasta qué punto esta persona puede llegar ahí y por qué llegó ahí. Ahora sí te cedo la palabra. Claro, no, y creo que o sea, cada historia y cada película es diferente en sus procesos y todo. La realidad es que creo que cada vez hay más apertura para que el guionista se involucre eh, en la historia, en el set, que también es súper importante que el guionista esté en el set. Y la verdad no acostumbramos a eso. Apenas estamos eh, tomando esta costumbre de que el guionista esté en el set. Qué bueno, Pero sí, porque es súper necesario, porque pasan mil y un cosas en un set y a veces se cayó tal ocasión y no podíamos filmar esta escena, pues ¿cómo le hacemos? No, pues alguien reescríbala y como no hay un guionista en el set, pues entra el productor, el asistente, el actor y luego por eso parecen películas parchadas, así de que, ¿qué pasó aquí? ¿No? Eh, la realidad es que creo que son dos sopas. Una, si es una película original, que quiere decir que salió de ti, tú la escribiste, son tus personajes, tú estás explorando todo esto, eh, pues creo que ahí sí es un reflejo tuyo, o por lo general cuando te sientas a escribir, no solamente un guión, ya sea una novela, un cuento, un poema, lo que sea, lo estás haciendo eh, tratando de encontrar las respuestas de algo o tratando de entender algo o reflexionar sobre un tema, ¿no? Y para mí ese fue el camino, mi primera película, eh, eh, pues fue a un corte, spoiler, nunca se hizo, pero fue eh, adquirida por una de estas grandes estudios, ¿no? Y como que creo que para mí mi escuela de guión fue esa, ¿no? Trabajar con estos grandes estudios y entender cómo se hace y se funciona. Hay cosas que
si tu tirada es decir, yo quiero que sea una película de X distribuidora, 1500 pantallas y todo, que no puedes hablar. O sea, evidentemente no vas a meter un chiste de feminicidios, evidentemente no vas a poner un aborto en cámara, no vas a poner a lo mejor, ¿no? Un chiste de secuestro. O sea, como que creo que hay líneas que no se cruzan en la comedia. Justo si estamos hablando de un género que permite el alivio y que lo van a ver personas de todo tipo de bagajes, de todo tipo de alineaciones políticas, de todo tipo de, pues, de creencias, ¿no? Y para muchos el ir al cine sigue siendo un privilegio, ¿no? El pagar el boleto de cine. Eh, Creo, no es el que no te voy a incomodar, pero tampoco quiero hacer que este tema que te traje a la mesa te incomode de una forma que ya no te interesa mi película, ¿no? Entonces creo que ahí es donde entra la astucia el, del creador, del guionista que está detrás de decir, ok, si a mí lo que me interesa es explorar, que de esto iba mi primera película, esta segunda crisis, ¿no? De maduración, cuando sales de la carrera y cómo te sientes perdido, pero vas a fiestas, pero no, y todo el mundo cree que ya vas a ser un adulto funcional y tú ni sabes cómo prender la lavadora. ¿Cómo le hago para sí hablar de estas cuestiones femeninas, sí hablar de, de esta búsqueda del ser, entendiendo las reglas del juego, ¿no? O sea, como que creo que eh, es entender en dónde estamos parados, ¿no? O de decir, pues a lo mejor y ya podemos empezar a meter cosas como decir, hay peores cosas que ser una mala mamá en una película, o hay, ¿no? O sea, me da mucho gusto como esta película que va a salir escrita por una gran guionista, Fanny Soto, Mamá o Papá, ¿no? Que es un remake, que también los remakes son otra cosa y ahorita platicaremos de eso, pero la premisa es los papás se divorcian y quieren que el otro papá se quede con la custodia del hijo, ¿no? Entonces es una exploración de qué es la paternidad, qué es la maternidad, es deseada, no deseada, que me parecen temas importantísimos de tocar, eh, pero justo es ver la respuesta del público a este tipo de cosas, ¿no? Les incomoda que digan, ay, ¿cómo el papá quiere dejar a sus hijos? O, ay, ¿cómo la mamá quiere dejar a sus hijos? O estar respondiendo bien. Ya veremos cuando se estrene el siguiente mes, creo que sale. Pero justo creo que eh, es, es como ver qué temas nos importan, porque creo que de eso sale todo. Te tiene que importar la historia que estás contando para poder conectar con ella y a la par, es cómo puedo hablar de esto, ¿no? Sin, sin que se vuelva como una red flag para el estudio, para esto, que digan, no, lo tenemos que evitar, no vamos a poner un aborto ahí, ¿no? Ok, hay que ingeniarlo. Y creo que mucho entra en las sutilezas y todo, y eso es como por parte de películas, ¿no? Originales. Las películas por encargo, que son las adaptaciones, ¿no? Es decir, yo acabo de terminar una, también un remake, pero es un productor, tiene ya sea los derechos de una obra, ya sea un libro, eh, una película de otro país, una idea de alguien más, otro guión, y te contrata a ti como para adaptarla a su visión, ¿no? Y justo es entender, en mi caso, que este era el remake de una película, no sé si puedo decir de qué país, pero era de un país europeo, digamos así. No, pues era mucho no solo de decir, cómo esto se ve en español, sino decir, a ver, si esto pasara en México, ¿cómo sería este contexto? ¿Cómo lo adaptamos? Esto que ellos tienen aquí, pues funciona porque es Europa, pero aquí en México, pues ni siquiera funciona así el gobierno, entonces esto no nos sirve, ¿no? O sea, como que aquí nunca irán con la policía porque dirían, pues, ¿para qué? ¿No? O sea, las adaptaciones luego creo que son muy gratificantes por eso, porque te permiten jugar y decir, ok, tengo que contar esta historia y estas son las piezas que tengo que tener, ¿cómo se lo puedo hacer para que se sienta fresca, novedosa, ¿no? Eh, entonces creo que ahí es justo entender el objetivo que tiene la película, ¿no? O sea, y creo que no tiene nada malo en decir, güey, yo quiero hacer una rom-com y que sea una rom-com bien bonita y que todos salgamos esperanzados creyendo en el amor. Si ese es tu objetivo, está increíble. Pero creo que ser muy honestos en eso. Creo que luego pasan
o las fallas pasan cuando se pretende ser una cosa que no es, ¿no? Eh, y creo que el que sea comercial no compromete la calidad para nada, ¿no? O sea, hay grandes ejemplos de peliculones comerciales como algunos que ya hemos mencionado, o también como Solteras, ¿no? Que creo que están diciendo algo que importa, ¿no? Y, y para mí es eso, o sea, empiezas con tu idea, tú solo, lloras mucho, das 20,000 drafts, haces muchísimas vueltas, pero la realidad es que todavía eh, hay temáticas que incomodan, mucho por la fibra, eh, tanto social como política del país, pero espero que conforme vayamos caminando, ¿no? Ya se puedan hablar de más de estos temas. Esta evolución, también hay otro tema que es el público, ¿no? Hablamos mucho de la formación de audiencias. Ahorita escuchándote me formulo la pregunta de, pues, ¿para qué público se hacen comedias? ¿Y a qué voy? Pues recientemente vemos, yo vi el extraño caso del fantasma claustrofóbico en el festival, y lo primero que dije es, claro, o sea, hasta que alguien voltea a ver, digamos, a ese público infantil, preadolescente, y hay que ver la película desde ese ángulo, ¿no? Yo no me puedo poner exigente en un tono muy adulto y amargo, como pues, tengo mi edad, sino comprender que, mira, la película está pensada para este público y lo celebro porque a mí me tocaron las películas, te digo, de Pedrito Fernández y María Rebeca, en que era todo cantado, ¿no? Todo cantado, y es como, a ver, no, no todo tiene que ser cantado. También hay esta creatividad de poderlo llevar a un plano de fantasmas y aspectos, pero que nos dejan ciertos cuestionamientos tanto a los adultos como al chico que lo va a ver, ¿no? Y también vemos que se hacen comedias pensadas para un público juvenil, ¿no? Allá hay ejemplos y también hay comedias que son para un público adulto y hay comedias que son para la familia, están diseñadas para que tú vayas con la familia a verlas. Ahí es donde también entra como esta ruptura y esta disección de, o sea, meter a toda la comedia en un solo cajón, como que no, ¿no? O sea, podemos irlo viendo desde estos ángulos te digo, de ver tipo de comedia y a qué público están llegando. También eso para ti como guionista o desde tu visión como guionista. ¿Qué facilidades o qué complejidades te da al momento de escribir? Sobre todo por esta evolución que están teniendo. Digo, qué bueno que ya se hacen películas pensadas para niños. Ahora hay que ir con la idea de cómo acercarlas y cómo acercarlos a ellos a esa sala, pero ese es otro tema. Sí, que creo que tanto esta película como otra que a mí me encantó, que se llama Viajeros Perdidos en el Espacio, de Ana Cristina Martínez, escrita por ella y por Luigi Moreno Barragán, que dices, qué fregón que haya películas, no quiero usar el label infantil, pero eh, para un público joven. El problema, tanto como la película del fantasma, como Viajeros, como muchas otras, que creo que van a públicos diferentes, es que van para plataformas, ¿no? Y lo que pasa, y creo que es el fenómeno que empieza a salir un poco de lo que platicábamos, a raíz de la pandemia, pues sí, los cines cierran. ¿Qué hacen todos estos productores? Pues te doy mi película que iba a ir para cines a plataforma, que hace hasta el mismo eh, VIX, ¿no? O sea, pues VIX también todo el catálogo que traía videocine, ¿no? Para estrenar en salas de cine en esos años, pues se va a VIX, ¿Sí? ¿no? Y creo que lo que luego pasa, o sea, una parte esencial, la formación de públicos, no diría que yo soy una experta, a lo mejor sí tengo ideas muy eh, arraigadas sobre el tema, pero es cierto que tanto como lo que se crea o lo que se está produciendo, sí tiene que haber un lugar donde se exhiba y donde le llegue a ese público, ¿no? Estamos hablando que si hoy en día para ver esto, pues tienes que tener HBO, Amazon, esto, y no es solo que los tengas, sino que te enteres que salió, ¿no? Porque la película de Viajeros, aunque me parece una película hermosísima, pues cuántas personas, ¿no? O sea, la han visto, ¿no? De la Mm. gente que nos escucha. Si no la han visto, vayan a verla en HBO Max, porque sí me parece como de estas cosas que dice, hay que celebrar este tipo de historias.
y sale Fernanda Castillo y actores que dices, ah, ellos son los que salen en las películas, ¿no? Que por lo general son las taquilleras. Eh, que ahí ya te vas y te metes a otra caja de Pandora que eh, la forma que ahorita se está haciendo cine en México es de cine y o con plataforma, ¿no? De la plataforma que te dice, pues te voy a dar, no sé, X cantidad de dinero para que hagas tu película y que forme parte de mi catálogo forever and ever y esperemos que no se borre, no, nunca jamás, porque ya pasa. Eh, el problema que le veo es que la duración de algo que se queda en una plataforma difícilmente, es decir, el tiempo de vida o el tiempo que se mantiene en la conversación del espectador, que creo que muchas veces, y ha llegado a pasar con varias películas que a lo mejor no tienen la campaña de mercadotecnia increíble, pero de boca en boca como que resurgen, ¿no? Que creo que fue un poquito lo que le pasó a Malvada eh, en VIX, ¿no? Ya que se estrenó en VIX, lo vieron muchas personas porque se habían enterado, oye, pues sí está chida Malvada, ¿no? O sea, Sí. vela. Eh, creo que el problema ahí es, sí se están haciendo estas películas, pero como, bueno, ahorita en la huelga ya va a haber un poco más de transparencia en quién está viendo estas películas y todo, no a público abierto, obviamente, eh, pero dices, pues se hizo una peli hermosa, trabajaron personas años de su vida en esto y ya está en plataforma, ¿no? Y muchas veces sí hay fenómenos como la caída, pero vuelvo a lo mismo. La caída se vuelve el fenómeno que fue por Carla, ¿no? Y por lo que está hablando y lo que está haciendo. Pero si este es una ópera prima, ¿no? En Viajeros, eh, que está explorando los viajes en el tiempo para hablar de un duelo familiar de unos niños de 10 años, Sí. dices, pues ahí qué, ¿no? O sea, y sí sacan su promo en la cuenta de Twitter y de Facebook como si ya todo el mundo viviera en redes 24/7 como yo. Pero la realidad es que para que una película encuentre su público, sí es mucha prueba y error, ¿no? Y es mucho como decir, lo vendemos de esta forma, lo anunciamos aquí, nos vamos y hacemos un evento con Papalote Museo del Niño. O sea, sí es un poco de ir a buscar estos lugares para que se encuentren. Y creo que ahorita como, pues la realidad es que ya en esta, y odio la palabra, ya no es cine, ya no es televisión, ya es contenido, ¿no? Y como es contenido, pues como latas en la banda, ¿no? Pam, 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 pam. Y creo que eso es lo que pasa. Se están arriesgando con películas muy interesantes, pero eh, creo que el dilema para los realizadores es, ¿puedo hacerla para X plataforma o puedo no hacerla o hacerla en 8 años? Entonces, ¿qué prefieres? No, pues sí, la voy a hacer para X plataforma y pues a ver cómo le va. No, que creo que es Sí. ahorita lo que pasa. Fue que fíjate, otra de las películas, pienso en voz alta, castigada con esta dinámica, es la de mi maestra se comió a mi amigo, ¿no? Una película que Increíble, sí, que increíble también tiene una película. historia muy, muy interesante, muy original, que son las películas que si a mí me lo hubieras puesto de chavito, por supuesto que hubiera fascinado. Para ir cerrando, Ana, ¿dónde estamos parados en esta relación que tenemos con la comedia? ¿Dónde está parada también la comedia hoy día en México, tanto la que llega a cines como la que llega a plataforma? Esto pensado, te digo, en el tema inicial, que es este estigma que existe de que la comedia, por ser comedia, es mala. Creo que sí hay un poco, ¿no? Y no, no tengo respuesta, porque cada vez que hablo de alguna comedia, cualquiera que se estrene en Twitter, llega gente que me dice, no, pero se ve como un churrazo de Derbez. Y yo, brother, Derbez ya estrena en Sundance y gana Sundance. O sea, ya no es eso, ¿no? O sea, nuestro Derbez ya está ganando Sundance. No tienen nada que ver ahorita, Sí, ¿no? Como un Radical, que va a ser muy interesante ver cómo le va en cines mexicanos a Radical, que es Eugenio Derbez en un drama basado en historia real, eh, con un premio del público de Sundance, que fue el mismo que ganó Coda, ¿no? Entonces, va a ser interesante ver cuál es la reacción del público a ver un Derbez a lo mejor un poco más serio, ¿no? Eh, pero creo que sí todavía no sé si la respuesta es que llegue un,
y lo que voy a decir, chance suena como una jalada, pero que me voy a dar a entender, que llegue El amor es perros de la comedia, ¿no? Esta película que todo el mundo vio, todo el mundo se acuerda, no es de, generó tal conversación, no. Simplemente todo el mundo la vio y estuvo de acuerdo, es una gran película, como pasó con Nosotros los Nobles, ¿no? A lo mejor y lo que se necesita es eso, ¿no? Como el huesera de la comedia, esta película que pudo haber cosas que te gustaron, pudo haber cosas que no, eh, pero la viste y dices, y no puedes negar que es una película que es buena y que trae una propuesta y que dices, quiero ver la siguiente película de estas personas, ¿no? Que creo que fue, ¿no? Lo que pasó un poco con el efecto huesera. Porque la realidad creo que todavía el público se sigue recuperando como de estos últimos años prepandemia, donde la oferta, aunque no era lo mismo, se vendían de la misma manera, ¿no? Siempre me acuerdo de el póster de las niñas bien cuando estaba en festivales, ¿no? Que es un póster muy padre que sale Ilse Salas como en un cartón con una raqueta y sí hay forma de ponerlo. Y luego el póster que sale cuando Cinépolis lo adquiere, si ves el póster de Las Niñas Bien versión Cinépolis, dices, no, pues esta es una comedia tipo Bridesmaids, ¿no? O parece, Sí, no, sí, y es una sí, cosa bien loca porque los y las que han visto Las Niñas Bien, peliculón, dicen es todo menos de eso, ¿no? sí, sí, sí. Y creo que eso es lo que pasa. Luego, pues sí, sí hubo ejemplos donde había otro tipo de películas como Perdida, ¿no? De Jorge Michel Grau, y donde, si bien no mal recuerdo, el guionista Anton Gonochea gana el Ariel, la mejor guión para esa película, y es un gran thriller. Sacan esta campaña que me parece como muy fuera de tono, que Inequívocas, ponen a esta sí. actriz, sí, se busca una chava perdida en México feminista, Sí, no, no, o sea, no, como que dices, muy imprudente. el público se acuerda de eso. Ujú. Y la verdad no es culpa de los realizadores ni nada, o sea, ellos pueden decir, pues sí, les enseñan el póster y todo, pero dices, pues sí, casi, casi, pues sí, sí lo vas a sacar, ¿no? Eh, y creo que sí hay esa respuesta, ¿no? O el tráiler de Huesera, si ves el tráiler de Huesera XYZ con el tráiler de Cinepolis acá, hay un tráiler que empieza como si fuera comedia romántica y yo me quedaba como, pero ¿por qué hacen Es, eso? No, o sea, banda, ¿qué pasa? ¿No? O sea, creo que tenemos que despegarnos de la idea de, o no nosotros, sino la gente que está tomando esas decisiones y ellos dicen que tienen números y todo y estudios que prueban que esto es lo que funciona. Eh, pero creo que el vender las cosas todas como darle el filtro de comedia, ¿no? El poste comedioso, el texto comedioso, hace más mal que bien, ¿no? Ana, pues me dejas con una tarea y ya tirando la ardilla para el próximo invitado. Voy a buscar a alguien precisamente para hablar de mercadotecnia y publicidad en el cine, porque lo que pasó con Malvada, o sea, ese póster y esa publicidad no le ayudó, pero absolutamente para nada. Te digo, qué mal que no se le, que no, yo no le di la oportunidad de verla en cine porque merece ser vista. Ana, pues para que le digas a la gente dónde puede acudir precisamente a ilustrarse contigo, a ponerse al tono del día con los temas que vas proponiendo, con la experiencia que compartes, con todas las anécdotas que también implicas. Claro, pues en todas las redes sociales me encuentran como Ana C. Grajales, Ana con doble N. Ahí siempre trato de contestar todo, de platicarlo mucho o poco que sé de esta bella industria y para aquellos y aquellas que quieran adentrarse al mundo del guión, porque creo que necesitamos más voces nuevas y frescas en esta industria. Eh, y pues ahí me pueden encontrar, ¿no? Pero no haber todo lo que dije, lo dije desde un lugar de pleno eh, respeto y puede ser un poco de preocupación por nuestra industria, no era ni con afán de insultar a nadie o decir el trabajo de esto estuvo mal o este marketing estuvo mal, sino cosas que pasan. Eh, Nuevamente, gracias por invitarme, Elías, y espero no haberte puesto tan en apuros con este podcast. No, 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 no. Y espero que tampoco sea la primera vez que andes por acá. Y para que se empapen de lo que, de la visión de guionista que tiene Ana,
Ya saben que aquí no somos envidiosos y por el contrario podemos hablar bien del trabajo de otros. Vayan a Cine Garage de Erika Estrada y escuchen hablar de cómo analiza Titanic, cómo analiza Top Gun Maverick, para que se den una idea de que por dónde va el tema del guión y para que la próxima vez que vayan al cine a ver una película y no caigan en el lugar común de es que esto no tiene guión, no, 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 no. Primero sepamos como por dónde va. Pues Ana, muchísimas gracias por el tiempo, por ilustrarme y por interactuar para poner sobre la mesa estos temas de lo que tiene que ver con la industria del cine mexicano. Al final de cuentas es lo que también nos importa. Muchísimas gracias y pues nos veremos pronto. Y vayan a ver películas al cine, sobre todo si son mexicanas. Y esa voz yo la apoyo. Ya saben que aquí somos amantes del cine mexicano. Y ustedes, amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, denle like, suscríbanse, compartan, corran la voz. Y lo más importante es, sigan proponiendo temas, porque aquí la conversación cinéfila la hacemos todos.